La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. A los acontecimientos del fin de semana sobre este gran movimiento que se dio de feminista, las controversias que se dieron después por el actuar, que habremos muchos a favor, otros en contra, pero vamos aquí a hablar también sobre el tema de los matrimonios igualitarios, la agenda que sigue, los caminos para lograr este derecho, y por eso es que les agradecemos su presencia a ustedes, a dos feministas que están en el movimiento a favor del aborto, a favor de esa ampliación de los derechos de las mujeres, a Nahui Hinojosa y Andrea Navarro. Y por el otro lado, ¿a quién tenemos? No, pues... Bueno, no por el otro lado, ¿verdad? No por el otro lado, pero pues bueno, bueno. es una mesa ahora sí que hecha para las mujeres. Plural. ¿No? Que nos expliquen pues mucho de los movimientos que siguen en la agenda feminista y de los derechos. Tenemos a la doctora María de la Luz Domínguez, otra mujer de referencia local muy importante, porque desde que yo la conozco, pues bueno, ha estado activa en la lucha social, no solamente para reconocer buenos espacios para las mujeres, sino pues bueno, la importancia que le da al reconocimiento pues de los derechos, y ahora comisionada estatal de aquí de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La doctora, bienvenida, doctora. Bienvenidas. Y muchas gracias por venir y por aceptar la invitación. Y como decía Ray, pues bueno, temas muy, muy importantes, muy delicados que se dieron pues esta semana, dejando a un lado lo de Rosario Robles, que tenemos ese tema que nos muy quitaron pendiente de la agenda, pero pues bueno, hay tiempo para lo de Rosario, va a tener un largo proceso para poder hablar de ella. Cuando menos 2 meses. Cuando menos 2 meses que pues bueno, ahí ya se está dando cada vez más elementos para que se ponga más dramático, sí, ¿no? Sí. Más novelesco pues la situación de Rosario Robles, pero pues bueno, matrimonios igualitarios. El miércoles 14 se dio algo pues no inaudito, yo sí me lo esperaba sinceramente, sí, Ray, sí, sobre todo porque pues bueno, en Zacatecas nos pintan de mochos, pero bueno, somos una sociedad muy conservadora, donde por ejemplo nuestro escudo de armas está bajo una imagen católica, nuestras principales celebraciones son católicas, pues bueno, todo gira en torno a una sociedad meramente religiosa, pues, ¿no? Se da lo de la votación para la modificación al Código Familiar, y sea legal, pues, ¿no? Lo de los matrimonios igualitarios, sin recurrir. Bueno, ya es legal, ¿no? Ya es legal, pero sin recurrir, pues, a un amparo ante la Suprema Corte. Y pues bueno, con 13 votos a favor 11 en contra, 2 abstenciones y 4 inasistencias, se rechaza lo del matrimonio igualitario. Doctora, ¿tú cómo viviste pues ese momento? Me imagino que seguiste esa sesión en vivo. ¿Qué opinas de esto? Sí, bueno, en primera instancia pues saludarlos a ustedes, gracias por la invitación, saludar al auditorio y decirles a todos y a todas que efectivamente la Comisión de Derechos Humanos estuvo muy al pendiente a través de su servidora y demás compañeros del proceso que se llevó a cabo en la propia legislatura del Estado, un proceso que tiene pues varios años, en virtud de que varias diputadas y diputados en anteriores legislaturas ya habían presentado iniciativas para reformar el Código Familiar, particularmente el artículo 100, con el objetivo de cambiar la redacción y que pueda establecerse de manera puntual que el matrimonio pueda ser entre personas de manera general y no como está redactado en este momento, que señala de manera muy específica que el matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer. Estas iniciativas que han sido presentadas y que habían sido presentadas en la legislatura pasada, en esta misma legislatura, varios diputados presentaron nuevas reformas a este artículo y, sin embargo, después de un proceso en donde hubo expresiones de ambas partes, por un lado los grupos de la comunidad LGBTI y por el otro lado los grupos pro familia, en donde bueno, cada quien tiene argumentos, cada quien tiene expresiones y que al final del camino serían los diputados locales los que determinarían la procedencia o no procedencia de esta reforma al Código Familiar. Al final, como ustedes lo relatan,
se votó el dictamen en negativo, es decir, a pesar de que el dictamen fue redactado en positivo, es decir, modificando el artículo 100 del Código Familiar, a la hora de la votación simple y sencillamente lo votan en contrario. Y esto evidentemente va a generar que los grupos de la comunidad LGBT, al igual que los diputados proponentes de estas reformas, pues se vayan a presentar recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que sea esta instancia, el máximo tribunal jurisdiccional de este país, el que determine en última instancia, de manera definitiva, si los diputados deben de modificar este código familiar. Y también puede ser que pudiera ser una declaratoria de manera general en todo el país para que este tema se legisle de manera inmediata. Por lo tanto, bueno, pues hay que esperar a que se presenten estos recursos legales, y lo importante aquí es señalar de manera muy clara que ya hay una jurisprudencia de la propia Suprema Corte, la 43/2015, que señala de manera muy clara que todas aquellas legislaciones en los estados que establezcan al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y que el objetivo sea la procreación, son inconstitucionales. Por lo tanto, pues estas legislaciones deben ser modificadas, deben ser cambiadas a la luz de esta jurisprudencia, que es precedida de varios antecedentes y que evidentemente lo que busca es que se respete el derecho a la igualdad y a la no discriminación. La comisión puede hacer un acto de inconstitucionalidad, bueno, más bien poner ante la Suprema Corte el recurso de inconstitucionalidad, o las comisiones ¿sí? de derechos humanos, e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí lo pueden hacer. Ha estado efectivamente presentando estos recursos de inconstitucionalidad en diversos casos, particularmente en el tema del caso de Nuevo León, en donde la modificación ahí fue de parte de los grupos o diputados locales que pretendían regularlo en contrario a lo que buscan la propia comunidad LGBT, y la presentó, y la Suprema Corte determinó que era inconstitucional las reformas al Código de Nuevo León. En este caso específico, comentarles que nosotros hemos estado dando acompañamiento a los grupos de la diversidad sexual, con el objetivo fundamental de que se respete en este país la legalidad y que exista el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Nosotros estaremos acompañándolos en este proceso, y seguramente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será quien pudiera estar presentando este recurso, en virtud de que, bueno, ellos han estado también en contacto con los grupos, y sobre todo que tienen ya antecedentes de haberlo presentado. Pero sí decir de manera específica, para quienes nos escuchan, que el objetivo de los organismos defensores de derechos humanos, tanto el nacional como el estatal y los estatales, es impulsar que en este país se respete los derechos humanos, se respete la legalidad, el Estado de Derecho, y también el derecho a la igualdad y no discriminación. Creo que todos, tanto organismos defensores de derechos humanos, sociedad en su conjunto, tenemos que ir apostándole al respeto a la dignidad humana, al respeto a la tolerancia, a la diversidad, en un país donde hay una gran cantidad de personas con distintas formas de pensar, con distintas formas de opinión y de expresión, y entonces tenemos que apostarle a la construcción de una sociedad más democrática, más igualitaria, más inclusiva y sobre todo mucho más tolerante. Exacto, sin duda. ¿Ustedes cómo vivieron esta votación? Estábamos ahí. Sí, ¿Estaban? Sí, ambas estábamos ahí. Somos parte de la comunidad. Entonces, pues sí, nos tocó ir, y pues la verdad sí fue bastante difícil para nosotras como parte de la comunidad, y sobre todo pues ver, ¿no? O sea, cómo los diputados estaban votando en contra de nuestros derechos, y cómo a muchas personas ahí estaban celebrando que no tuviéramos derechos. Pues fue difícil, la verdad, sí fue algo pues sí, difícil. Lo esperábamos, complicado. Sí, lo esperábamos. Pero estar ahí, sentir tanto rechazo por parte de gran parte de la sociedad, pues éramos como 100 personas LGBT y el resto eran pues la contraparte. Yo creo que era como 75% personas antiderechos y 25% personas de la comunidad. Entonces pues sí fue bastante complicada la situación, además de que pues nos gritaron cosas, estuvieron ahí ciertas confrontaciones, ¿no? Y pues sí fue, ya lo sabíamos. Creo que cuando yo llegué le dije a Andrea, no va a pasar, hay que saberlo desde ahorita, pero igual ver que no pasara, pues sí, fue difícil.
fue complicado. Sí, bueno, yo estuve siguiendo en vivo la transmisión de la votación y pues prácticamente parecía tribuna de fútbol, ¿no? Por un lado, pues bueno, todo el conservadurismo local, pues, ¿no? Cómo se expresaba y cómo se sigue expresando. Por ejemplo, Pedro Martínez, ¿no? A las afueras del Congreso, estaba también siguiendo la transmisión de Noemí Luna, le mando un saludo a mi amiga Noemí, donde pues bueno, ellos, queramos o no, es un grupo que disiente sobre este tipo de derechos liberales, pues, ¿no? Claro. Por llamarlos así. Y pues bueno, si queremos darle, o si quieren darle la comunidad LGTBI, darle un plus y darle mayor altura a todos aquellos conservadores que se niegan, pues es precisamente respetando, ¿no? Y no atacando a lo mejor de una manera muy frontal, como lo vi en redes sociales, lo vimos en redes sociales. En cuanto se dio la votación, pues bueno, Sí, saltaron todos sus compañeros, Claro. pues, ¿no? Pidiendo, incluso estaba viendo ahí la renuncia del gobernador. No tiene nada que ver, yo así lo veo, nada que ver el gobernador. Yo conozco bien al gobernador, independientemente de lo que pueda llegar a pensar o no. No, Es pero una sí persona que extraña la respeta. votación del PRI, ¿no? O sea, sí se da que el Partido Revolucionario Mira, a mí- Institucional está dentro de la socialdemocracia. Hace mucho que ya no piensa así, pero la mayoría, por ejemplo, el PAN se dice liberal, ¿no? Que es un partido liberal, pero pues, no, es conservador. No, meramente conservador. Y el PRI, pues ahora sí que ahorita con Alitos, pues con la nueva dirigencia, a ver qué partido tiene. Pero sí, pues extraña mucho más porque hay dos legisladoras del PRI que acompañaron el dictamen y a la hora de la hora, pues se abstuvieron. Ellas argumentan, ¿quiénes fueron? Ahorita Fue te paso. Perla. Fue Perla. Y la otra no recuerdo. A la diputada Perla incluso se le hizo, hubo una confrontación familiar ahí en redes sociales, Ajá. donde uno de sus sobrinos pues le reclama el actuar, ¿verdad? Y más pues porque le ayudó en la campaña, entre otras cosas. Entonces, ese es un debate que se da incluso en muchas familias, donde pues la parte que vota en contra sí debería de analizar. Siempre a mí me ayuda es, ¿qué harías si fuera tu hijo, no? O sea, cuando tú andas proponiendo, por ejemplo, el tema de la legalización de las drogas, el aborto, pues ayuda mucho cuando dices, bueno, ¿qué pasa si mi hijo o mi hija se viera en esta circunstancia? Y pues en eso, pues también a Bueno, a mí feministas. la votación que también me sorprendió mucho fue la de Lisbeth Márquez, pues, ¿no? Aquí lo dijo. Aquí lo aquí dijo, de de que cómo apoyaba, toda esa iniciativa, y sobre todo por el hecho de que como ella tiene una vida en Estados Unidos, pues sus hijos ya conviven pues con personas adoptadas por personas del mismo sexo, ¿no? Y dicen que son personas meramente normal, ¿no? Claro. Sí, no Entonces, eso fue lo que me sorprendió. Por otro lado, me sorprendió mucho la votación de Javier Calzada, siendo él, por el PES, ¿no? por el PES, pero pues Ajá. bueno, o sea, vimos cómo todos, absolutamente todos, votaron con tintes de alusiones muy personales y no colectivas, pues, ¿no? Exactamente. Como una línea, por ejemplo, estos que ya quieren expulsar de Morena. Bueno, Perales es que es el tema. Pero o sea, ¿por qué los quieren expulsar? bueno, según la Se vale justificación que no. disentir y a lo mejor ellos piensan. No, pero es que no hay repercusiones legales. Lo que dicen ellos es que están violando estatutos y propuestas que tiene el De su partido. partido. Yo digo que pues, por ejemplo, en un partido de fútbol, si tú le das una patada, pues no juegas las reglas del partido, te expulsan. Es igual acá. Le dieron, me parece que votaron en contra de lo que postula el partido. Morena tiene una Secretaría de la Diversidad y ahora pues resulta que votan en contra. Y Perales no es la primera vez que lo hace. Perales ya lleva varias votaciones con bastante extrañeza. Y pues lo del otro, el diputado migrante, es el más faltista. Fernando Delgado Delgado. Delgado de la Torre. Felipe, no Fernando. Ah, no, ya ves. Y también, ¿no? Se justificaba que tenía una reunión con los migrantes y pues resulta que no fue. Doctora, tú ya fuiste diputada local. Si hubiera estado María de la Luz Domínguez en esta legislatura, ¿qué hubiera votado? Por la legalidad y por el Estado de Derecho. Y eso representa el respetar la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es muy importante señalar que efectivamente durante la discusión, no solamente de el día de la votación del dictamen, sino previamente, se había desarrollado una serie de confrontaciones entre los grupos pro familia y los grupos de la comunidad LGBT, no solamente de manera física y verbal, sino también en redes sociales. Y por ello nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas hemos exhortado a ambas partes y a la sociedad en su conjunto a que tenemos que ser tolerantes, tenemos que aprender a disentir de las distintas opiniones, expresiones y posturas en un marco de respeto a la dignidad humana. Creo que independientemente de que cada una de las partes tenga una postura, que es muy respetable porque cada una tiene sus argumentos, sin embargo yo he señalado que entre estos escenarios siempre tenemos que apostarle al respeto a la dignidad de las personas independientemente de cualquier otra circunstancia, por un lado y por el otro. Cuando hay dos posturas tan encontradas que no va a haber un punto de encuentro, es decir, los grupos pro familia tienen su postura y sus argumentos, los compañeros y compañeras de la comunidad LGBT tienen también sus argumentos y sus posturas, y no va a haber un punto de encuentro entre estas dos posturas. Es cuando en un país, en un sistema jurídico, interviene el órgano máximo jurisdiccional, en este caso de México corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ante estas circunstancias pues emite una determinación, y esa determinación se circunscribe dentro del marco de la propia Constitución General de la República, de los propios tratados internacionales y al margen de otro tipo de circunstancias personales, religiosas y de otra naturaleza. La última palabra. Por ello, bueno, pues hay que esperar los recursos que se vayan a presentar y que sea la propia Corte quien determine al final del camino lo que corresponderá ser la 63 legislatura del Estado de Zacatecas. Pero sí, aprovechar también este espacio, si ustedes me lo permiten, a seguir haciendo el llamado a todos los grupos sociales, a los grupos religiosos, a los grupos de las asociaciones civiles, como son los de la comunidad LGBT, como son de los grupos pro familia, al que al margen de cada una de las posturas siempre debe prevalecer el respeto a la dignidad de las otras personas, pero también el respeto y la civilidad para poder discutir en un ambiente de estricto respeto, porque ante este escenario que tiene México de violencia, de inseguridad y criminalidad, otro tema que venga a presentarse como es esta discusión válida y legítima para ambas partes, no debe generar violencia física, ni violencia verbal, ni violencia en redes, porque polariza la sociedad. Y por ello nosotros hemos señalado en todos los casos que tendremos que todos juntos y desde las distintas trincheras, desde la propia legislatura, desde el gobierno del Estado, desde los grupos religiosos, desde los grupos sociales, a que podamos en este Estado de Zacatecas discutir, emitir nuestras opiniones, nuestras expresiones respecto al tema, muy válidas y muy respetables para cada uno y para todas las partes, pero que lo hagamos en ese ambiente de respeto. Un marco de respeto, ¿no? Y los medios de comunicación también jugamos un papel muy importante en pues lo que pretendemos hacer en esta mesa, Carlos, ¿no? Es poner sobre la mesa muchos temas que a lo mejor en ocasiones la gente no comprende del todo y explicar las dos partes o la mayoría de las visiones que se tienen. Y la doctora toca un tema muy importante que es sobre la legalidad, que es ahí más o menos donde yo no me explico, porque tenía el PRI una salida muy fácil, ¿no? Es decir, nosotros no compartimos pues que dos personas del mismo sexo se unan, pero ya está eso dicho por la Suprema Corte. Eso ya es, decía el hashtag, ya lo dijo la Corte. Exacto. Y pues no podemos ir en contra de la ley, la máxima autoridad en materia de leyes, pues vamos a votar por el dictamen, ¿no? Porque ya es un proceso que va a llegar. ¿Cuánto tardaría, doctora, en este proceso de llegar a la Suprema Corte? Pues sí, seguramente que serán algunos meses. Recordemos que luego los procesos de las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales llevan un tiempo en la propia Suprema Corte. Sin embargo, me parece que lo más importante en este momento es esperar a que se presenten los recursos por un lado, pero también a que cada una de las posturas se sigan manifestando, pero me parece que lo reitero con respeto. Con respeto. Así es, y pues bueno, la última vez que tuvimos aquí el programa con Paz Barrón, que estuvo aquí Paz Barrón y otras activistas, les mandamos un saludo,
yo lo dije y yo creo que es un tema que ya no tiene salida, ya no tiene escapatoria. Yo veo que ese rechazo son patadas de ahogado a lo que ya viene, en ese fin del conservadurismo que ya en vísperas pues vísperas, ya iniciando el siglo XXI, ¿no? Son temas que no deberíamos de estar, pues de esta manera, ¿no? Pero pues bueno, precisamente, vamos a regresar con lo que sucedió en la Ciudad de México con el movimiento feminista, y vemos también que ustedes traen lo del pañuelo verde, ¿no? Sí, que va todo junto. Que va todo junto con pegado, que no dejan de ser derechos, también para que nos dé tu postura, doctora. Claro. La situación, doctora, que se dio en la Ciudad de México, ¿no? Con el movimiento del feminista, donde, pues bueno, el origen de la protesta, que era precisamente alzar la voz por todos estos feminicidios que han estado ocurriendo. Ahorita, antes de entrar al aire, lo comentaba con ustedes dos, ¿no? Esta semana se dio una gran cantidad de feminicidios, alrededor diario, pues, ¿no? Los datos pero pues bueno, los datos siguen subiendo, pero pues bueno, se dio este movimiento donde afectan en mayor medida o muy visiblemente patrimonio cultural, público, se dio, pues bueno, muy fuerte, ¿no? El movimiento muy anarquista, ya lo decía yo, ¿no? Pero, ¿qué piensas de este movimiento, doctora? ¿Cómo viste esa situación, ¿no? ¿La apruebas, no la apruebas? Bueno, mira, comentarles que estos movimientos de mujeres muy legítimos, en donde buscan levantar la voz, alzar la voz, hacer señalamientos a las autoridades por la violencia contra las mujeres, que no cesa, sino que por el contrario se incrementa. Este problema, que no solamente se da en la Ciudad de México, sino en prácticamente todas las entidades de la República, y que tiene como consecuencia que el número de feminicidios se incrementa. Tan solo en 2018 se cometieron más de 879 feminicidios en todo el país. Al corte, al 30 de junio de este 2019, ya llevamos 448 feminicidios a nivel nacional, y por supuesto en Zacatecas también se ha habido un incremento importante. Esto, además de las otras múltiples formas de violencia que las mujeres son víctimas, fundamentalmente o básicamente a través de sus parejas, esposos, es decir, a través de hombres que consideran a las mujeres como un objeto, como de su propiedad, y a partir de este hecho pues ejercen violencia física, violencia verbal, violencia sexual, económica o patrimonial, y otras múltiples manifestaciones de violencia que traen como consecuencia la afectación grave a la dignidad de las mujeres, la afectación a su integridad personal, a su vida, por supuesto, y también afectaciones a la familia, es decir, a los hijos e hijas de estas mujeres. Ante este escenario, pues múltiples organizaciones de mujeres en todo el país han venido realizando una serie no solamente de marchas o manifestaciones, sino también de solicitudes para que sean emitidas las declaratorias de alerta de género, que ya están presentes en muchas entidades de la República, incluidas Zacatecas, y que a pesar de estas declaratorias, a pesar de estas marchas, de estas manifestaciones y de los múltiples señalamientos, pues observamos que la violencia contra las mujeres no cesa, continúa y se hace presente en todos los rincones del país, y esto es sumamente grave y sumamente lamentable. Vemos pues como consecuencia de toda esta violencia contra las mujeres una manifestación de mujeres en la Ciudad de México que inicia con fines legítimos. Sin embargo, en el proceso me parece que encontramos elementos que traen como consecuencia la presentación de la violencia y también la agresión desmedida, grosera, en contra de un reportero de ADN 40, ADN 40, en donde si observamos el video que está en todas las redes sociales, pues observamos que pues me parece que hasta pierde el conocimiento, porque la verdad es que la agresión es tan fuerte. Entonces, este proceso de manifestación pública, este derecho humano a la manifestación, a la libertad de expresión, siempre será mejor reconocido por la sociedad si se hace de manera pacífica. Cuando se presentan estas manifestaciones de violencia, deslegitima la lucha
y por supuesto hay señalamientos de la sociedad y no hay coincidencias con los movimientos. Por ello, pues esperemos y que las próximas manifestaciones pues estén alejadas de la violencia, porque en muchas ocasiones quien ejerce esa violencia, quien se presta, pues son personas ajenas a los movimientos, como vemos a este joven Sí, que se ve claramente que agrede a este reportero de un canal de televisión de ADN 40. ADN 40, y entonces observas cómo pues este joven incluso por las mismas mujeres es sacado o expulsado de la marcha. Y que recibió órdenes de otro sujeto, de otro hombre, que es el que determina, que le dice, ya, pégale. Oye, pero bueno, tú nos estabas platicando que ellos pertenecen a un grupo de choque. Sí, hoy daban a conocer que el joven ya había sido identificado con otro grupo de choque que durante la campaña de Claudia Sheinbaum participó en varios boicots que le dieron a la candidata, entonces candidata de Morena a la Ciudad de México. Hay uno en específico donde falleció una persona que se da una gresca, donde avientan sillas y una de ellas le cae la cabeza a una señora y ella fallece. Entonces es este grupo que algunos al principio lo ligaban al PRD, pero eso es un trascendido, ¿no? Pero es común y es normal, no es normal, pero es común, perdón, que grupos de infiltrados o que intenten, lo que pasó es desvirtuar el movimiento feminista, la lucha por legítima que exigen las mujeres por vivir en paz, sin acoso y con derechos, pues se ve un poco empañada. Yo diría que también es una exageración un la poco reacción. empañada, pues yo creo que yo creo que la reacción, por ejemplo, de la prensa internacional es la exigencia, y hay que nosotros también desde los medios, yo creo que poner nuestro granita en centrar el foco de la exigencia, Carlos, es la paz y tranquilidad de las mujeres que día a día se ve violentada. Y no podemos dejar de lado porque nada más nos rayaron el ángel de la independencia. No ponemos el grito cuando pasan los festejos. Pero eso no justifica, Ray. No lo justifica, No pero justifica. yo no veo en la prensa que digan que ganó México contra Alemania y quiten el titular porque se orinaron en el ángel de la independencia. Y eso pasa. O aquí en el centro cuando se escandalizan porque en cada callejoneada dejan orines y pintarrajeada el centro histórico. Nunca se indignan. Pero no vayan a poner un pañuelo verde en la catedral porque arde el mocherío. Entonces, mira, pero ¿ustedes qué opinan? Yo creo Traen que el más pañuelo. que desvirtuar el movimiento, lo que las compañeras, la violencia es reprobable en cualquier, en lo que sea, ¿no? No estamos de acuerdo con que algo sea violento, porque justamente es por lo que estamos luchando, por un mundo sin violencia. Sin embargo, creemos que dicha manifestación se dio tan grande y tan fuerte gracias a eso, ¿no? Gracias a lo que las compañeras hicieron, gracias a que ya estamos cansadas de escribir y pedirlo por favor, a que ya estamos cansadas de hacer talleres, de hacer estos grupos de defensa femenina, porque los hay, porque nuestras compañeras feministas aquí en Zacatecas tienen grupos de defensa personal, porque tenemos grupos en los que nos juntamos en las asambleas y decimos, ok, ¿ahora qué sigue? ¿Qué vamos a hacer ahora? Exactamente. Llega un punto en el que todo esto, sin tener pues ninguna Repercusión. claro, o sea, que no nos resuelve nada, estamos cansadas, sobre todo con lo que sucede con esta chava de 17 años que es violada por 4 policías, que se supone son los que nos deben de cuidar, es donde las compañeras dicen ya, es suficiente, y pues si no nos cuidan ellos, nos vamos a cuidar entre nosotras, y nosotras vamos a salir y vamos a luchar por lo que queremos. ¿Qué pasa? Bueno, cuando dices que desvirtúan el movimiento porque es violento, porque rayamos, yo creo que más que desvirtuarlo lo están subiendo de nivel, pero para que nos volteen a ver, y creo que ya está empezando a dar frutos, ¿no? Sí, claro que sí, creo que todo el mundo, al menos en redes sociales, estuvo hablando sobre esto cuando nosotras de distintas maneras y de muchas formas hemos intentado pues frenar esta violencia, ¿no? Ya lo dijo mi compañera, nosotros vamos a las prepas a dar pláticas sobre feminismo, nosotros damos talleres, nosotros damos acompañamiento a víctimas de violencia. Sin embargo, solamente cuando se raya la Catedral de Zacatecas es cuando la gente voltea a ver a las feministas. Realmente creo que es una medida desesperada, pero totalmente legítima, y nosotros no apoyamos la violencia, pero creemos que en este tipo de ocasiones a veces es
pues son medidas desesperadas pero necesarias. Para situaciones desesperadas. Exactamente, están matando a 10 mujeres al día en México, entonces creo que eso es lo que deberíamos de enfocarnos, ¿no? En que el ángel de la independencia, que además pues no se va a quedar así, o sea, en unos días va a estar así. Alguien tiene que limpiarlo. Exactamente, o sea, no es como... Mira, yo pienso que pierde legitimidad en el hecho de que pues se desaparece el orden público, se afecta la propiedad pública, ahí pierde la legitimidad. Creo que no creo que las voces que se manifestaron en contra de cómo se dio lo de pintar, afectar a la propiedad, yo creo que los comentarios no van tanto en el valor del monumento, sino por el hecho de cómo se da. Por ejemplo, ahorita con lo que están diciendo, entonces yo me imagino si alguno de mis derechos llega a ser afectado, entonces me da el derecho de hacer una afectación pública para que se me voltee a ver. Ese es el mensaje que a lo mejor pudiera estar dando el movimiento feminista, o cómo sería. Es que no es tanto que te estén quitando un derecho, te están quitando la vida. Entonces creo que cuando llegas a ese punto no hay cosas correctas. El movimiento feminista no quiere ser correcto, simplemente quiere que... buscar la liberación de la mujer. Además creo que es importante señalar que este no es un problema de que atacan un derecho tuyo, es un problema sistemático y estructural. Entonces las mujeres vivimos sometidas desde hace muchísimos años, es algo pues histórico, no solamente es como de años recientes. La violencia hacia las mujeres ha existido desde siempre, entonces creo que en algún punto teníamos que tomar estas medidas para ser escuchadas. Obviamente los movimientos feministas nunca han sido pacíficos, las sufragistas quemaban iglesias y así obtuvimos el voto, el derecho al voto. Entonces creo que pues ahora sí que el feminismo se ajusta a las necesidades y a las urgencias de las mujeres, y si en este momento la necesidad es que tenemos que rayar, y digo tenemos porque me uno a las compañeras en el acto, o sea, para ser escuchadas y para que haya políticas públicas a favor de nosotras y que nos ayuden, pues tendrá que hacerlo así, ¿no? Doctora, ¿tú cómo ves esta polémica? Yo creo de manera muy firme que la violencia no se justifica en ninguna manifestación, en ningún tipo de circunstancia. En este caso, me parece que tanto el movimiento feminista como todos los movimientos sociales en este país tienen que ejercer plenamente sus derechos humanos a la manifestación, a la expresión, a la libertad, pero de manera pacífica. No podemos de ninguna manera señalar o aceptar la violencia de parte de ningún área, de ningún sector, porque recordemos que lo que produce la violencia es más violencia. Tenemos que conminar, y yo hago una exhortativa a las compañeras a que efectivamente se manifiesten, pero se haga de manera pacífica, porque finalmente tenemos que construir un país en donde prevalezca la paz, la tranquilidad, el orden. Y claro que hay que hacer los señalamientos, y claro que hay que hacerlos de manera enérgica y de manera contundente a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, y hacer los señalamientos con toda la fuerza que sea necesaria, con todo el argumento que sea necesario, pero de ninguna manera con manifestaciones de violencia. Hemos visto a través de las redes sociales, de la televisión, como algunas manifestantes en la Ciudad de México pues no solamente han afectado puertas, no solamente han afectado monumentos, edificios, sino también han afectado la integridad personal y en este caso de personas en lo concreto. Creo que esto no es lo que están impulsando los grupos feministas de ninguna manera. Los grupos feministas a lo largo de la historia en México han hecho manifestaciones fuertes, duras, exigentes, pero nunca con violencia. Entonces me parece que estas manifestaciones o de estos grupos, de esas personas, pues son grupos de choque que buscan delegitimar una lucha verdadera de parte de las mujeres
que lo único que están buscando, y que a la cual por supuesto yo me uno, que estamos buscando, es que ya no haya más feminicidios, que ya no haya más violaciones sexuales, que ya no haya más secuestros, que ya no haya más afectaciones a la integridad personal de las mujeres. Y les comento los datos. A nivel nacional, en el 2015 hubo 411 feminicidios, en 2016 hubo 600, en 2017 hubo 742, 2018 879, y hoy a los 6 meses, ya llevamos 6 meses del 2019, ya llevamos 448. Del 2015 al 2019 tenemos 3.080 feminicidios, que esta cifra por supuesto es lamentable y muy muy grave, que denota claramente cómo la mujer está siendo afectada en uno de sus principales derechos, que evidentemente es la vida, y con las consecuencias que esto trae, que seguramente muchas de ellas dejan a hijos sin madres. A nivel local, recordemos que el feminicidio se ha legislado hace muy poco, y por lo tanto, bueno, tenemos que en 2016 hubo 11 feminicidios, 2017 11, 2018 20, y en la actualidad, este 2019 llevamos 5. Sin embargo, hay que recordar que eso no significa que los años anteriores al 2015 no hubiera presentado feminicidios. Simplemente no existía la figura jurídica o el tipo penal con esas características. Pero sí hay que señalar, la violencia contra las mujeres es sistemática, como nos comentan las compañeras, y se ha presentado a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que tenemos que trabajar intensamente, y lo que se tiene que exigir evidentemente a las propias autoridades, es que los mecanismos, las instituciones y las acciones para prevenirla, atenderla y erradicarla sean efectivas, y que no queden solamente en mero discurso político, y no queden nada más en meros documentos publicados a través de programas o de acción o de planes de gobierno, sino que realmente sea efectiva, y que las niñas de este estado y de este país puedan vivir en igualdad de condiciones que los hombres, puedan tener acceso a las mismas oportunidades, y que realmente se formen en un ambiente de paz y armonía, en donde se respete plenamente su dignidad y se reconozcan sus logros en atención a sus propias capacidades, y no atendiendo o discriminando si es mujer o si es hombre. Así es. Que hay que en específico decirle a nuestros radioescuchas varones que no se trata, porque es un argumento también vertido muchas veces, que a los hombres también los matan. El tema del feminicidio y la violencia contra las mujeres es, a un hombre no lo matan por ser hombre, a las mujeres sí las están matando por ser mujeres, por un tema de odio en específico, saña que se tiene contra las mujeres. Y por eso mi pregunta es, ¿qué necesitamos hacer como sociedad para que los hombres vayamos entendiendo, ¿no? Porque con estas polémicas también se dan, cuando menos en el muro de su servidor, pues la mayoría de los comentarios más absurdos provienen de los hombres. Es así de, bueno, pues es que este comentario es que a mí también me pegan, cosas así de que porque la mayoría de los asesinatos pues corresponden a hombres. Pues sí, pero la mayoría no es porque es hombre, ¿no? Sino por otras circunstancias. Entonces, ¿qué necesitamos hacer como sociedad para que vayamos entendiendo y ser una sociedad más respetuosa con las mujeres? Desde su óptica, compañeras. Pues yo creo que ahora sí que el feminismo, ¿no? Creo que la educación feminista, crear pues yo sí creo que la educación es la base, y deseducar también, porque pues ya creo que a cierta edad ya tenemos ciertas cosas pues bastante estructuradas, pero o sea, es más fácil como decirle a un niño, ¿no?, que está mal matar a las mujeres o violarlas, pero pues ya creo que pues ahora sí que un compromiso de todas y de todos con este tema, y creo que la visibilización es muy importante, porque pues como dice la doctora, ¿no?, antes no existía ni siquiera el término feminicidio, es algo que en México se acuñó hace muy poco. Entonces creo que visibilizar estas problemáticas es sumamente importante para entender pues dónde estamos paradas y cómo está la situación de este país en cuanto a las mujeres. Yo creo que el principal problema en México es el machismo, ¿no? Por eso somos como somos. Exactamente. El mexicano tiene un chip bien raro, y
yo estudio letras, entonces hay un libro que se llama Anatomía del Mexicano. En este libro te explican cómo es que un mexicano crece con la cultura de tener dos mujeres en su vida, la que lo cuida y la que lo complace en la cama. Cuando busca una mujer, busca la imagen de su madre, ¿no? Esta mujer que lo cuide y que lo alimente. Y sin embargo siempre va a seguir buscando a la que lo complazca sexualmente. Entonces para ellos, ¿qué somos? Un objeto sexual y una cocinera. Sí, tal cual. En cuanto nos quitemos ese chip, esa educación, también a la mujer nos educan para servir, ¿no? Si sirves un hombre, listo, lo tienes todo. Entonces creo que hay que cambiar ese chip, esa idea. Ahí está un dicho, ¿no? Que al hombre se le enamora por la comida, Ajá, por la boca. exacto. O sea, que si cocinas bien, Ya pues lo vas a tienes tener todo. ahí, Exacto, o sea. completamente errado, pero es. Claro, pero es pues parte de la cultura mexicana. Por eso el término machismo es de aquí, ¿no? Por el macho mexicano. Entonces yo creo que es eso, cambiar ese chip de que ellos, de que somos su objeto, porque eso lo somos, eso es lo que ellos creen. Y por eso nos violan, y por eso nos matan, y por eso nos torturan, porque creen que somos una propiedad que ellos pueden tener cuando se les antoje. Entonces, eso es lo principal para mí, porque al día de hoy sigo escuchando hombres que piensan que eso somos. Somos su sirvienta, su cocinera o su incubadora. Porque también, si no sirves para ser madre, entonces ¿para qué sirves? Exactamente. Doctora, ¿tú qué recomendación nos darías para Coincidir con cambiar las este chip, ¿no? expresiones de las compañeras que efectivamente debe operar un cambio cultural. Hay importantes avances legislativos, avances jurídicos, en materia educativa, en materia laboral, es decir, las mujeres en las últimas décadas han tenido una participación importante en los distintos espacios de toma de decisiones políticos, gubernamentales. En el ámbito laboral las mujeres han ido escalando poco a poco en la iniciativa privada, en el ámbito educativo igual. Sin embargo, persiste la cultura machista de la cual habla la compañera, persiste estas actitudes, conductas, prácticas y creencias de parte de algunos hombres en donde consideran que hay supremacía de los hombres sobre las mujeres, en donde consideran que no puede haber igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres. Y a lo que tenemos que apostarles al cambio cultural a partir de la educación, en las nuevas generaciones, y en esto tiene que ser partícipes los hombres, porque si solamente pretendemos educar a las niñas, a las mujeres, bueno, pues vamos a dejar de educar y de capacitar a la otra mitad de la sociedad mexicana, que son los hombres. Y para que haya un cambio auténtico tienen que ser partícipes ambos, hombres y mujeres. Por ello yo considero importante que en el ámbito educativo, en las primeras edades, estamos hablando en la educación inicial, en el kinder, en la primaria, en la secundaria, se siga incluyendo contenidos temáticos en donde realmente se promueva la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y me parece que sí hay avances, sin embargo no son suficientes. Y por ello considero que los gobiernos, a través de los 3 órdenes de gobierno, pues deben impulsar de manera auténtica una política pública en materia de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Es decir, la sociedad tiene una responsabilidad muy importante, las familias tienen una responsabilidad muy importante, pero sin lugar a dudas, quien tiene la mayor responsabilidad y obligación, pues es el Estado mexicano. Así es. Obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, obviamente también de los hombres. Entonces, se requiere pues de un cambio cultural y obviamente a la par un cambio y un fortalecimiento en políticas públicas, planes, programas y acciones, en cambios legislativos, jurídicos, de normas y sobre todo el cambio cultural. No, pues qué temazo, pero pues bueno, se nos acabó el tiempo, pero no compañeros antes, que están aquí, sin reconocer públicamente, doctora, el gran trabajo que está realizando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo por ahí tuve una situación, ya contaré en su momento, pero pues bueno, la atención del personal, tu atención fue magnífica. Entonces, pues todos aquellos
no teman denunciar, la comisión sí está trabajando y está trabajando muy bien. Felicidades, doctora, y muchas gracias por venir. No, gracias a ti y por supuesto, Raimundo, por el espacio, y reiterarles, la Comisión de Derechos Humanos es un organismo autónomo, independiente, que trabaja de manera intensa a favor de los derechos humanos de las zacatecanas, de los zacatecanos y también de aquellos que transitan temporalmente. Entonces tenemos las puertas abiertas para que acudan con nosotros cuando tienen alguna situación. Felicidades. Y Andrea, muchas gracias. Gracias, La seguimos, chicas. pues, por estos temas que vienen, que van a seguir siendo muy intensos en la y vida que ánimo, ustedes tienen. y ánimo, hay que aguantar, hay que aguantar y ojalá lleguen a buen puerto, con orden, pero a buen puerto. Dice la consigna, va a caer, va a caer. Gracias a todos ustedes, nos vamos. Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.